10 de julio de 2025, Carlos Guillermo Senra, corresponsal de TLB1, Toda la Verdad Primero de Buenos Aires, Argentina, en la continuidad de la serie Franco 50 años. 50 años precisamente de la muerte del estadista español Francisco Franco Bahamonde, con logros y valores nada menos que, por ejemplo, haber vencido a un comunismo internacional bastante feroz en sus primeras décadas, que evitara nada menos que España se convirtiese en el segundo enclave ruso soviético en Europa, atravesar una etapa muy difícil de bloqueo y nada menos que de la Segunda Guerra Mundial, valores tradicionales, desarrollismo económico en cuanto se pudo, y en el día de hoy, en Franco 50 años, segunda parte, nada menos que la presencia nuevamente de Rafael Rosselló Cuervas Mons, marino mercante, jurista, escritor, historiador, comunicador y militante social de todas las causas importantes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a tu programa y bueno, ya hemos hecho algunos programas más juntos y bueno, encantado de estar aquí con tu audiencia. Tratándose de vos, de tu lucidez, de tu conocimiento, de tu facilidad de palabra, de haber sido testigo nada menos que de la época de Franco, al menos de sus últimos 20 años, si no nos equivocamos, más o menos, nos parece ideal comenzar con un párrafo libre de tu parte reseñando estos 50 años, este homenaje al estadista español. Bueno, si tuviese que resumirlo en un pequeño párrafo, te diría que en la época de Franco no había nada que estuviese prohibido, salvo hablar de política. Y ahora está todo prohibido, salvo hablar de política. Entonces, es como haber vivido dos ejemplos totalmente diferentes. Una etapa de mi vida en la cual la gente no hablaba de política porque no había partidos políticos, no había ideologías, no había absolutamente nada y se hablaban de temas mucho más importantes, ¿no? Que era de los logros que había en España, de las empresas que se abrían, de la situación y de otra serie de cosas, y la política no formaba parte de nuestra vida. Y eso daba pie a que también, pues, prácticamente no había nada prohibido en la época de Franco. Tampoco es que estuviese prohibido hablar de política. Lo que estaba prohibido era, prohibido entre comillas, era organizar grupos comunistas. Pero no es que estuviese prohibido hablar de política. Hablábamos de la política de otros países, por supuesto. O sea, hablábamos de la política de Estados Unidos, la de Francia, la de cualquier país, sin ningún problema. Lo que estaba prohibido, entre comillas, era que se organizasen grupos para intentar pues desestabilizar el país, pero nada más. O sea, las prohibiciones eran prácticamente nulas, ¿no? Todas esas cosas que se dicen ahora. Estaba prohibido hablar catalán, mentira. Si Franco fue el que organizó los premios de las lenguas catalanas. Estaba prohibido en las Vascongadas hablar euskera, mentira. Si fue el primero que hizo el diccionario de lo que entonces se llamaba vascuence, que en realidad es el íbero, pero toda esta gente todavía no se han enterado que lo que hablan es el íbero, ¿no? Entonces, era una vida como mucho más agradable. Es decir, yo muchas veces cuando me preguntan, digo, si yo te pudiese trasladar a los últimos años de la última época de Franco, que fue la última en la que yo viví, los últimos 20 años, y te colocase ahí, dirías, estoy en el paraíso. Porque realmente se vivía muy bien, con mucha seguridad, con mucha libertad, no había tantos controles en nada y la gente disfrutaba muchísimo más de todo. Entonces teníamos muchísimo turismo en España, porque en España el turismo no es que lo hayan traído la partitocracia, ni muchísimo menos, pero teníamos además un turismo de calidad y teníamos un turismo que iba creciendo el turismo al mismo tiempo que crecían las ciudades y las infraestructuras, no como ahora que están
desbordando un país con una cantidad de turistas para los que no están preparados en infraestructuras, ¿no? Porque España no está preparada para 90 millones de turistas, eso es una barbaridad. Cuando murió Franco estábamos con 40 y tantos millones de turistas, y en fin, y era una vida, pues no había impuestos. Es que, claro, el pensar que no existía el IVA, que no existía la declaración de Hacienda, que no tenías que pagar impuestos, que además prácticamente había muchísimas cosas que eran prácticamente gratis, que con el sueldo de una persona vivía toda una familia, que había una clase media que era la más importante de toda Europa y probablemente del mundo. Es decir, teníamos el tanto por ciento mayor en clase media, pero media de verdad, no lo que llaman ahora clase media, que son mileuristas, no, clase media de verdad de Europa, y no sé, fue una época genial. Yo creo que fue ese intervalo que hacía falta después de una guerra civil absolutamente brutal y de una España totalmente destruida y de un cerco, porque España estuvo muchos años con un bloqueo y gracias a los países de Hispanoamérica, principalmente Argentina, pues pudimos salir adelante. Entonces, hablar ahora de Franco, como lo hacen, pues es hablar dentro del desconocimiento y sacando de contexto muchísimas cosas, ¿no? Tú no puedes vivir con la mentalidad de ahora, en la época de Franco, que había una sociedad pues mucho más tradicional, lógicamente, ¿no? Entonces, las mujeres eran de otra manera, los hombres eran de otra manera, pero me hace mucha gracia la serie de tonterías que dicen, ¿no? Una mujer no podía abrir una cuenta sin el permiso de su marido. Eso es más falso que Judas, ¿no? Tú abrías una cuenta y las chicas tenían abierta una cartilla de ahorros desde que tenían uso de razón. Eso es una estupidez como la copa un pino, ¿no? No podías viajar sin permiso de tu marido. Mentira. Habría viajado por todas partes sin el permiso de nadie. O sea, hasta ahí podíamos viajar. Entonces, ahora unas historias que nos llevan a la serie esa de Cuéntame, que ha sido la mayor falsedad y la falsificación de la verdad, porque la han falsificado de una manera brutal. El siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, desde luego la época de más paz, de más prosperidad y de mejor nivel social, fueron estos 40 años de Franco. Por más que pequeños personajes, porque eran personajes sin importancia, que además habían vivido genial en el franquismo, quisiesen luego vivir a costa de insultar al franquismo. Me parece absurdo que el éxito de este tocanarices que tenemos en el presidente del gobierno haya sido desenterrar a Franco, que además Franco no quería estar enterrado allí. O sea, le han llevado justo al sitio que él quería estar enterrado. encima le han facilitado la labor, ¿no? Pero bueno, eso es un poco el preámbulo, ¿no?, de lo que podemos hablar. Rafael, te comparto lo siguiente, a partir de lo cual derivaría en una pregunta, a ver qué es lo que ocurre ahí. Resulta que en Argentina hubo un presidente Perón con una primera etapa de 10 años consecutivos de gobierno, habiendo ganado 2 elecciones. Mi padre fue testigo de aquella época y él me decía que había un estado de bienestar, como se dice, inaudito y hasta ahora creo que es irrepetible, y que a pesar de eso, en palabras textuales de papá que recuerdo perfectamente, me dijo una vez, el deporte nacional era hablar mal de Perón, a pesar de este estado de bienestar que había creado el mismo Perón. Fuera de lo que se hable mal de Franco desde que murió hasta esta parte, en ese mismo momento también había un deporte nacional, por llamarlo de alguna forma, de hablar mal de Franco, ¿se entiende? Bueno, como sabes, Perón fue el mayor aliado de Franco y de España. O sea, eso para empezar. Por lo tanto, Perón era un amigo de este país y nosotros de él. Y la historia es muy similar. Es decir, España, como todos los países hispanos, hemos heredado todo lo mismo porque tenemos la misma sangre, somos destructivos con nosotros mismos. Nos encanta autoflagelarnos y destruirnos.
y nos encanta ser vasallos de. Por ejemplo, ahora estamos encantados, hay incluso un partido que se llama Democracia Nacional, que tiene un programa que se dice La Voz de Europa. O sea, a nosotros ahora nos encanta ser el estercolero de una Europa a la que nunca hemos pertenecido, gracias a Dios, porque estábamos muy por encima de Europa en todo, en todo. Entonces, cuando llegan personas que son patriotas, que quieren lo mejor para su país, a Franco no le han encontrado dinero como están encontrando a todos estos políticos, ni cuentas en República Dominicana, ni nada por el estilo. Es más, cuando su hija quiso sacar unos regalos que le habían hecho a su madre, casi se monta aquí un circo impresionante. Pero realmente no ha tenido nunca ninguna propiedad. El Pazo de Meirás, que se lo regaló el ayuntamiento, que se lo han quitado o se lo pretenden quitar, y una casa en Madrid en la que yo particularmente he estado. Entonces era un piso normal y corriente, un buen piso, pero un piso normal en donde vivía doña Carmen cuando murió Franco. Entonces, lo que hicieron con Perón en Argentina es lo mismo que han hecho con Franco, con una diferencia. Resulta que todo el mundo habla de Franco, pero la mayoría de ellos no conocieron a Franco. Y los que hablan de Franco y hablan tan mal, se hicieron ricos en la época de Franco y famosos en Franco. Es decir, a mí cuando, por ejemplo, un personaje como Serrat, o como Sabina, o como uno de esos despotrica de Franco, tendría que recordarle que gracias a él ellos podían cantar y podían hacer lo que les diese la gana. El mito de que, por ejemplo, a Serrat, que es que quería cantar el la 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 en catalán y no se lo permitió, a ver, si vas a un festival de Eurovisión, pues lo lógico es que cantes con el idioma de todos los españoles, no el de una región que lo hablan ahí en la Plaza de España, en la Plaza de Cataluña 4, pero no es para representar a un país, pero nadie le prohibía que cantase en catalán, se hartó de cantar en catalán y la gente le aplaudía y le parecía de maravilla. Insisto, el premio a las lenguas catalanas lo creó Franco, igual que la Seguridad Social, lo creó Franco. Por lo que, ¿qué hacen con todas estas personas que además han sacado, tanto a Argentina como a España, los han sacado de la miseria y han hecho que han sido, porque ojo, Argentina era una potencia a nivel mundial en la época de Perón, pero a nivel mundial. ¿Qué hacen? Pues los intentan destruir porque lo que han hecho ellos, eso que tanto ellos apoyaban, que era esta mal llamada democracia, que es una partitocracia, ha sido destruir España. Es decir, tú piensas que desde que muere Franco, estos dos que van dando conferencias de buena política, que es Felipe González y Aznar, saquearon este país, nos dejaron sin las industrias estratégicas, o sea, arruinaron el país y van dando lecciones de moral. Y ellos sí, ellos se han hecho multimillonarios, cosa que la familia de Franco no lo es. Franco no era multimillonario. Ellos sí que se han hecho multimillonarios y además liquidando unas empresas que eran de todos los españoles. Por ejemplo, otra de los grandes logros es la falta de seguridad que tenemos hoy en día. Han abierto las fronteras porque un señor que se llama Soros, cuyo sueño ha sido siempre destruir Europa, porque ha sido el sueño de Soros, pues resulta que manipula a todos estos mequetrefes que están puestos en los partidos políticos. Como sabrás, la partitocracia la inventaron los ingleses porque es la Meca, es el país, Londres es la capital házara, cuando se hacen con el Banco de Inglaterra, pero luego se perfeccionó con la Revolución Francesa, cuando dijeron, no, ya no solo que van a ser partidos, sino que además solo van a poder elegir a los elegibles, es decir, nosotros vamos a poner a quienes van a poder votar. Y entonces esta gente que son masoquistas, que son la basura que hay hoy en día, que son antipatriotas, que suelen odiar España, porque esta gente odia España, odian la bandera española, odian el himno nacional, o sea, normalmente son antipatriotas, son basura inmunda, y en cambio alaban pues, la icurriña que la inventó Sabino Arana ahí con una caja de colorines y se inventó eso, o cantan el himno de Asturias que se han inventado, que es Asturias Patria Querida, que era lo que cantaban todos los borrachos cuando salían de borrachera,
Y entonces ahí se ponen trágicos y tal, y sin embargo no saben defender a España. Es como los que no saben defender la hispanidad y se confunden, ¿no? Y dicen, los amerindios y tal. Y dicen, bueno, esta gente es que es idiota, pero además a niveles superlativos, ¿no? Porque nosotros precisamente, cuando fue más grande España, fue cuando empieza España, porque antes no existía, que fue con Carlos I España y V Alemania, y España éramos todos, y incluía prácticamente todo Estados Unidos. Entonces eso era España, con toda la variedad, la misma variedad que se extrapolada la tenemos en lo que hoy nos hemos quedado con el nombre, que es España, que un extremeño no es igual que un catalán o un vasco o un andaluz, pues lo mismo ocurría antes que el de Perú o el de Chile o el de Argentina. O sea, era la riqueza que tenemos en ese crisol de culturas. Entonces, toda esta gente son antipatriotas, toda esta gente odia en su propio país. Creo que se llama endofobia, o sea, odiar todo lo que son tus raíces, tus tradiciones y tal, y tienen esa fobia, tienen ese odio, y se han unido el hambre con las ganas de comer, contando además una historia de la guerra civil que es rigurosamente falso, porque Franco nunca dio ningún golpe de Estado. El golpe de Estado lo dieron en 1914, que lo dio el Frente Popular, que quería llevarnos, como tú bien has dicho antes, a ser otra Cuba, pero una Cuba dentro dentro de Europa. Y Franco lo impidió, como también se impidió que el primer impulso de globalismo, de la globalización, pues se impidió principalmente, y lo advirtió el famoso pintor austríaco del que hoy en día no se puede ni hablar, es decir, o Mussolini en Italia. Ahora resulta que tenemos un rey, el felpudo el Felipe el Manso, que está casado con la choni ninfómana esta de mucho cuidado, que dice que tenemos que ceder soberanía y que los que seguimos pensando en que somos patriotas, que somos un peligro claro para los planes de la plutocracia, ¿no? De las grandes corporaciones que manejan Europa como gilipollas y que, por ejemplo, pues organizaron el golpe de Estado del 2014 en Ucrania con el beneplácito, por supuesto, de Obama, que le dieron el premio Nobel antes de llegar a la Casa Blanca y que además no es norteamericano. Y después de organizar el golpe de Estado y de aniquilar a todos los de las provincias del Donbass, pues nosotros ahora resulta que tenemos que defender y meternos en una guerra que nada tiene que ver con nosotros para endeudarnos más, que es de lo que se trata, gastar más para que las industrias armamentísticas que son de esta gente, lo mismo que ocurrió en el año 2022 con la famosa pandemia, que las farmacéuticas son de ellos, pues para alimentar bien sus arcas, ¿no? Entonces, claro, cuando tú topas con personas como Perón, con una escala de valores, Franco, con una escala de valores, pues esta gente, como no tienen valores, pues se sienten acomplejados y entonces atacan, destruyen, y no se dan cuenta del saqueo al que ha sido sometida España. España era un país que cuando murió Franco, la deuda que tenía no llegaba al 8%, y fue porque, vamos, como una cesión, porque no nos hacía falta para nada. Y teníamos industrias estratégicas y no se pagaban impuestos, y había paz, y había tranquilidad, y había respeto, y había una serie de... La gente entraba en una empresa a trabajar y se jubilaba en esa empresa. Se defendía al trabajador como hoy en día lo hacen los chupagambas de los sindicatos. Y claro, esta gente no puede admitir, bajo ningún concepto, que todo esto que ellos decían, oh, libertad, libertad, y todo eso que está libertad, para lo único que nos ha servido es para esclavizarnos y para ser, pues eso, esclavos de una plutocracia, de unas grandes corporaciones que manejan a todos estos peleles y que los países tenemos que perder nuestra soberanía, abrir nuestras fronteras, perder nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, para adaptarnos a los que vienen de fuera, que son además de un continente que jamás se va a adaptar a nosotros, como es lógico y normal, porque es así. Entonces eso es el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Un tiempo en el que en España ya hay, yo creo que más mezquitas que iglesias, un tiempo en el que en Francia se queman iglesias un día sí y otro también. ¿Qué es lo que les gusta a esta gente? O sea, esta gente, ten en cuenta que cuando fue la guerra civil,
pues lo que disfrutaban más era quemando iglesias y a los curas y a las monjas dentro. Entonces, que se metían con todo lo que pudiese olerles a español. Porque esta gente trabajan para lo que trabajan, para esa... Por eso el comunismo es la internacional socialista, es decir, la globalización. Y lo otro era el nacional, la soberanía de cada país, ¿no? Y nosotros tenemos una inmigración natural con los países hispanos y no tenemos nada que ver con los países que nos están metiendo, pero quieren los que nos están metiendo porque son los que desestabilizan y lo que hacen que se pierda ese patriotismo que pudiese quedar, ¿no? Claro, cuando tú tienes ahí al lado a uno que se llama Mohamed, que no tengo nada en contra de los Mohamed, ni Marruecos, yo he vivido en Marruecos y tengo muchos amigos ahí, pero en Marruecos no te dan la nacionalidad y tú, sin embargo, se la estás dando a uno de esos y luego tienes al lado un chino que también la tiene y tienes a otro que viene no sé qué, también la tiene, pues resulta que tú dices, pues bueno, pues no sé cómo explicarte. Y encima te exigen que te adapten a sus costumbres. Y hay regiones donde te ponen una multa por poner el nombre o por rotular los carteles en español, que es el idioma que ahora les ha dado por llamar castellano. No es castellano. Castellano era un dialecto, un idioma que se hablaba en el Reino de Castilla, entre otros. Entonces el español, que se crea, que se unifica cuando se crea España. Es que antes no existía España. El Reino de Castilla no existía España. Cuando Colón llega a América no existía España. Por lo tanto, España no conquistó nada porque tampoco existía México, ni Argentina, ni nada. Entonces, cuando existe España, que es con Carlos I, es cuando se unifica un idioma que es universal, que es el español. Entonces, comparar el español con el catalán, pues, es que es ridículo. No porque sea ni mejor ni peor, es que el español es un idioma universal. Ahora se lo están cargando con las nuevas maneras, formas esas de la ideología de género, que dicen la médica y esas barbaridades que dicen ahora, y la presidenta, y todo el mundo dice la presidenta. O sea, el idioma de Cervantes se lo cargaron hace tiempo, ¿no? Claro, los ingleses no tienen ese idioma porque realmente ellos no han tenido nunca ningún Cervantes, porque por mucho que hablen del suyo, el suyo resulta que no escribió lo que dicen que escribió. Entonces, fueron todos escritos por un editor, ¿no? Entonces, claro, no sé cómo explicarte, es destruir toda la riqueza de un país, ya no solo su agricultura, que ya no la tenemos, su pesca, que no la tenemos, sus astilleros, que no lo tenemos, la marina mercante, que ha desaparecido, la electricidad, todo, porque los pantanos que los están destruyendo para que se pueda destruir más cosas, porque ahora lo llaman Dana, a lo que es una borrasca de toda la puta vida de Dios, y que lo único que están pagando son las consecuencias de un desastre que ellos mismos están propiciando, porque ponen a los más tontos de cada casa. En la época de Franco, como en la época de Perón, en los gobiernos había especialistas, expertos. Ahora no, ahora te viene una niñata y es diputada, o un niñato y es diputado. Esa es la diferencia. Rafael, sabes que por experiencia personal, confirmada también por el periodismo, percibí que en España no deja de haber una especie muy particular de nacionalista que, por ejemplo, hace en sentido general un buen revisionismo histórico, una defensa de España, por ejemplo, pero al mismo tiempo viene una pandemia, se la creen, se vacunan y algunos tienen mucho cuidado, al punto que uno no entiende en dónde está parada esa persona, de meterse con temas que vos tocás, que son, por ejemplo, sionismo y masonería. Entonces es una especie de nacionalismo, revisionismo un poquito ambiguo, el de muchos de tus compatriotas. En Argentina pasa algo parecido. Entonces, a partir de esto, especialmente de estos dos temas candentes, sionismo y masonería, yo tengo presente al menos en algo que creo que era una cadena nacional de Franco, hablar contra la masonería de una forma tan clara y tan contundente, pero bueno, en definitiva, por tu parte, ¿qué gesto y qué palabra concreta podés traernos al presente de Franco contra el sionismo y contra la masonería?
Bueno, no es una palabra, es una idea. Es una idea que Franco supo, de alguna manera, explicar y dejar muy claro. Franco nunca reconoció el Estado de Israel, jamás. Y no reconoció el Estado de Israel porque Franco sabía, y por lo menos a nosotros nos lo explicaban en el colegio, que había dos tipos de judíos. El semita, judío semita, que era de Palestina, de una provincia que es Hebrón, donde habían vivido judíos, cristianos y musulmanes juntos y en paz durante siglos, ¿vale? Y luego los házaros, que no tienen nada que ver, que es una tribu europea, viene de la zona de Ucrania, precisamente, de esa zona de ahí, que aparece en el siglo VI, en el siglo VII, y que, como eran ateos, y los reinos cristianos, por obvias razones, no querían tratar con ellos mientras que fuesen así, y habían estado incluso en la época del Imperio Turco secuestrando a cristianos, castrándolos y vendiéndolos al turco, pues decidieron que se iban a hacer judíos. Pero son falsos judíos. ¿Vale? Ese es el sionismo, que nada tienen que ver con los judíos de verdad. El judío de verdad no cree en el Estado de Israel. Entonces Franco de alguna manera hizo que por lo menos a los de nuestra generación nos explicasen perfectamente la verdad. ¿Qué ocurre después de la Segunda Guerra Mundial? Pues que inventan una carrera, porque es una invención, que es la carrera de historia. Eso es una invención como la copa de un pino, porque el historiador había sido siempre un investigador y normalmente tenía formación científica. Y entonces eran, ¿cómo te diría yo?, bichos de biblioteca, de meterse en países, de estudiar todo, de buscar hasta los, en fin, los rastros de las civilizaciones. Eso era un historiador. No era un señor que se había metido en una facultad a estudiar 4 o 5 años de una carrera que le decían lo que tenía que estudiar el programa y lo que tenía que repetir. Eso no es ser historiador. Entonces, hay personajes como César Vidal, por ejemplo, que dice que es historiador. Me gustaría tenerlo cara a cara 5 minutos, a ver si me los aguanta, y te garantizo que esa gente no sabe en historia. Yo no soy historiador, yo soy aficionado a la historia desde que tengo uso de razón. De hecho, mi biblioteca, pues principalmente está amasada de libros de historia. Y en mi casa se leía mucho, pero se leía la historia, ¿verdad? No libros de texto de historia, ¿vale? Entonces, en la época de Franco, ¿qué ocurría? Pues en la época de Franco sabíamos perfectamente, primero, que la Segunda Guerra Mundial no fue como nos contaron, eso lo sabíamos perfectamente, que no acontecieron las cosas que cuentan, que la historia no son las películas de Hollywood, que nada tiene que ver con la realidad, que además es demostrable que es falso, y cuando algo es demostrable que es falso, te prohíben que hables de ello, porque se lo desmontas, pero sobre todo, y lo más importante, que una serie de colonos que nada tenían que ver con esa tierra invaden una tierra, expulsan a sus habitantes de sus tierras, de sus casas, los asesinan, los masacrean, con una ventaja, como ellos son los que manejan. Se hicieron primero dueños del Banco de Inglaterra, pero también se hicieron dueños de la Reserva Federal de los Estados Unidos en 1913. Ellos, con los tratados de Bretton Woods, manejaban la economía del mundo entero porque todas las transacciones estaban obligadas a hacerse con el dólar, que era de ellos. Pues ellos consiguen algo increíble, que es que el invasor es la víctima y el invadido es el terrorista. Y esa historia nosotros la sabíamos. Por eso España jamás reconoció el Estado de Israel. Y a mí me llama mucho la atención que estos patriotillas de salón que votan a Vox y al no sé qué y a Democracia Nacional y tal, luego salen con la bandera de una nación que además no entiendo cómo que se autoproclamó, que es un territorio que además los ingleses lo intercambian con los franceses y se lo regalan a una familia determinada, los Rothschild, que son evidentemente unos de los dueños del mundo, si no
yo diría que están por encima en la pirámide de la plutocracia, y que lo han tenido para desestabilizar países. O sea, si yo te saco ahora mismo la lista de todas las guerras que ha habido después de la Segunda Guerra Mundial, te quedarías atónito. Pero seguimos hablando de una ficción que es la Segunda Guerra Mundial y se siguen haciendo. Y si tú ahora le preguntas a alguien quién es el ser más maligno que ha habido en la historia, te nombran al pintor austriaco. Dicen, manda cojones. Entonces, estos historiadores que dicen que son historiadores porque se saben a lo mejor pues las guerras de los romanos y se saben perfectamente con fechas pues todos los periodos de ciertas épocas de la historia, pero llegan ahí y se creen eso, pues empiezas a pensar que ya no solo es que no son historiadores, sino que son deficientes mentales crónicos. Yo, insisto, por desgracia, hemos entrado en un país, en un mundo, que es el de la partitocracia, la democracia para muchos, en el cual está prohibido todo, hasta hablar. De hecho, yo tengo a la Fiscalía del Odio detrás, a una fanática y enferma también detrás mío, ¿no? Ha acusado a un sacerdote por decir que el islamismo radical puede ser peligroso para Occidente y le pedía 3 años y medio de cárcel el mismo día que un islamista masacraba a machetazos a un monaguillo de una iglesia en Algeciras, por poner un ejemplo. Entonces, vivimos en un mundo en que ya no se puede hablar, pero las mentiras tienen las patas muy cortas. Y todos estos que van de historiadores, pues bueno, pues se pueden tirar el farol con uno que no saca nada de historia y que de repente le dejen alucinado porque se acuerdan de la fecha en la que Enrique VIII se levantó un día y le rascaba el cataplín derecho. Pero eso no es saber historia. Saber historia es tener claros los conceptos. Cuando tú no tienes claros los conceptos, es como el que me habla dice que es historiador, pero desprecia la hispanidad. Pero chaval, entonces tú no sabes lo que es España. España es esto, es la hispanidad. Nosotros nos hemos quedado con el nombre, nada más. Pero España éramos todos. Entonces, yo vengo de ciencias, y en ciencias, como tú bien sabes, pues no puedes aprenderte nada de memoria. Lo que tienes que tener claro son los conceptos. Porque si te pretendes aprender de memoria todas las fórmulas de astronomía, pues entonces desde luego al de culo, porque tienes que llevar un chuletario al lado. Tienes que tener claros los conceptos y saber deducir las cosas. Cuando tienes que hacer un cálculo del ángulo paraláctico o lo que sea. Entonces, con eso lo que te quiero decir es que el problema de los historiadores es que han estudiado una carrerita, porque tampoco es para tirar cohetes, lo siento mucho, pero quitando físicas y exactas, yo creo que lo demás, pues no hay ninguna carrera para superdotados, que además han prostituido la verdad. La han prostituido porque han seguido el texto que les ha marcado la UNESCO. Cuando se crea la ONU, se crea la UNESCO para decirnos lo que tenemos que saber, cuál es la verdad, para que a ellos les interesa, por supuesto, y ya está. Y el que se sale de ahí, pues no aprueba. Entonces, si tú verdaderamente has investigado la historia y eres un historiador de verdad, jamás podrías ser licenciado en historia. Porque es que no te podrías examinar. Por la sencilla razón de que por principios dirías, oiga, pero si es que están engañando a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, te digo eso, como la Guerra Civil Española, como la Revolución Francesa, en fin, la verdad de todo, nada tiene que ver con lo que nos han contado. Son cosas totalmente diferentes, ¿no? O por qué fue el Tratado de Versalles, en fin, una serie de cosas que evidentemente un historiador de verdad, un amante de la historia, un investigador de la historia, pues no podría estudiar la carrera de historia porque al llegar a primero o a segundo empezaría a tirar los libros a la papelera. Diría, oiga, ¿pero qué me están contando? Rafael, más de una vez, al pasar, y no con menos profundidad, tocaste los temas, ¿por qué no decirlo?, regionalismo, hispanismo, hablando de hispanismo dentro de la propia España. A ver, en la época de Franco, algo como, al menos una intención de nacionalismo catalán, o vasco, o valenciano, o el que fuere. ¿Cómo se vivía eso en ese momento? ¿Era absolutamente impensable? ¿Había algún indicio, algún conato? ¿Cómo se manejaba?
Sí, vamos a ver, sí, no, claro que sí, vamos a ver. Lo que pasa es que era muy curioso. Yo he vivido en Cataluña, mi familia por parte paterna es catalana, y era curioso porque los más nacionalistas eran charnegos, o sea, no eran de Cataluña, eran de otras regiones. Normalmente venían de Andalucía y entonces se volvían nacionalistas catalanes. Por ejemplo, el catalán solo se hablaba en los pueblos con los payeses. La gente educada, la gente bien, hablaba español constantemente. O sea, no era que tú dijeses, hombre, no, bueno, sí, te podías encontrar con un amigo. Que, por ejemplo, en las casas en Cataluña, pues se hablaba indiferentemente catalán o español. Pero cuando tú ibas digamos, en la vida social, se hablaba español. ¿Vale? Entonces, pero había, claro, que había ya, siempre hubo vamos a ver, cuando tú piensas una cosa, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial la gana el comunismo, la gana el comunismo. Fueron los que ganaron al pintor austriaco, los que ganaron a Mussolini, fueron el comunismo. Los americanos no pintaban una mierda, los americanos no han ganado una guerra en su puta vida. Es un estado absolutamente de Hollywood. O sea, Estados Unidos es Hollywood. Entonces, ¿qué ocurre? Como ganó el comunismo, tenía células, esos grupos de izquierdas, que ellos llaman, progresistas, como dicen ahora, que estaban en todos los países. Que fue por lo que el pintor austriaco empezó a advertir, ojo, porque se están metiendo en todas partes. Porque la idea del nacionalsocialismo era unificar a todos en un comunismo en el que estamos viviendo ahora mismo. Europa, por ejemplo, estamos viviendo un comunismo 2.0. Está todo prohibido, nos dicen de lo que podemos hablar, tenemos la fiscalía del odio, la fiscalía no sé qué, fiscalía por todas partes, la policía del pensamiento, en fin, cosas de esas, ¿no? Entonces había, claro, en las Vascongadas, pues eran mucho más, vamos a ver, tanto en Cataluña como en las Vascongadas como en Galicia, había muchos más españoles y además defendiendo la españolidad que esos grupos eran una puta mierda. Pero lo había. ¿Y qué ocurría? Que además en las Vascongadas se autoinventaban una historia, que no hay nada peor. Eso es muy parecido a los házaros. O sea, tú te vas ahora a Israel y vas a... Te lo digo porque yo, por desgracia, he tenido que andar por esos lados. Entonces, los están adoctrinando desde pequeños, que todos les odian y que ellos son el pueblo elegido, ¿no? Por poner un ejemplo, bueno, pues esto era lo mismo. O sea, en las Vascongadas ellos se han inventado una historia que nunca ha existido. Ellos, por ejemplo, dicen que el euskera es un idioma antiquísimo. No, el euskera es el íbero, el que se hablaba aquí en la península ibérica antes de que llegasen los romanos. Es un idioma arcaico que además fue Franco el que de alguna manera lo regularizó. De hecho, hoy en día, lo que ellos llaman euskera nada tiene que ver con el vascuence que se hablaban siglos atrás. O sea, viene del íbero, es el íbero. O sea, es una región cargada de complejos, lo siento mucho, pero con muchos complejos. En esa parte, digamos, nacionalista, tan acomplejados. Y de hecho, además, con una obsesión, con un fanatismo que desembocó en ETA, en grupos terroristas, ¿no? Una cosa que hicieron verdaderas salvajadas en nombre de no se sabe qué, porque poner una bomba en un supermercado y matar a mujeres y niños, pues eso en nombre de qué puedes hacer eso. Entonces denotan todavía que todos estos nacionalistas eran más cobardes todavía de lo que te puedes llegar a imaginar. Entonces eso empezaba, y sobre todo en los últimos años de Franco, pues hubo una serie de atentados de ETA, pero nada que ver como cuando murió Franco. Cuando murió Franco aquello ya fue, vamos, lo que se organizó fue el 2 de mayo. Y en cuanto a Galicia, pues no, los gallegos lo que pasa es que siempre han sido muy suyos, pero nunca creo que ya se hayan sentido ni no españoles ni diferentes. El gallego es una región, además, que ha emigrado mucho, hay gallegos en todas partes del mundo, y además son gente en general pacífica y buena gente. No tiene nada que ver con esos reductos, porque los vascos son gente muy noble, terriblemente noble, pero te estoy hablando de esos reductos. Los catalanes, el nacionalista catalán, que no era de origen catalán,
y el nacionalista vasco, que realmente venía acomplejado por una historia que le habían contado rigurosamente falsa y por, bueno, de las guerras carlistas y todo eso, que como sabes, la zona más de carlistas fue precisamente las Vascongadas, ¿no? En Navarra. O sea que estaban, o sea que era como una, donde hay una corriente siempre hay una contracorriente. El problema de ahí es que estaban totalmente fanatizados y enfermos y llegaron a hacer verdaderas atrocidades, ¿no? Eso sin contar bombas en casas cuartel de la Guardia Civil y ese odio que tienen a la Guardia Civil, que además es un odio absolutamente infundado, porque yo no creo que haya habido un cuerpo, ni lo vaya a haber, mejor que la Guardia Civil. Muchos la confunden con la Guardia de Asalto, no tiene nada que ver la Guardia de Asalto que hubo en la República y en la Guerra Civil con la Guardia Civil. La Guardia Civil es otro mundo totalmente diferente. Lo que ocurre que, evidentemente, pues vivíamos, eso nadie lo va a negar, con Franco se vivía un gobierno autoritario, que es como tienen que ser los gobiernos tienen que ser autoritarios, porque si no son autoritarios, pero una cosa es ser autoritario y otra cosa es ser un dictador. Nosotros ahora vivimos en una dictadura disfrazada de democracia. Antes vivíamos en un gobierno autoritario, pero con libertades, que es totalmente diferente. O sea, era autoritario en cuanto que a ti te garantizaban que tú podías volver a la hora que tú quisieses por las Ramblas Cataluña, que nadie te iba a decir nada. Mira, yo cuando estaba estudiando en Barcelona, y yo recuerdo volver por el barrio gótico, yo estaba quedándome a dormir en el Instituto Social de la Marina, en la Barceloneta, y bajar de las discotecas, bajar por todas las Ramblas, solo, a las 3 de la mañana, con 4 copitas de más, andando, y jamás me pasó nunca nada. Cero, absolutamente cero. Yo no recuerdo esto que hay ahora, que vas a Barcelona y tienes que llevar la mano metida en la cartera porque si no los carteristas te la roban. Eso no ocurría. Entonces, ¿era un gobierno autoritario? Sí, la Guardia Civil era muy eficaz, terriblemente eficaz. Pero para nada hacían lo que dicen. Ahora, eso sí, si sospechaban que eras un terrorista y que podías colocar una bomba, pues desde luego te sacaban la verdad, hostias, eso está claro. Rafael, una última pregunta antes de pedirte conclusiones finales. Resulta que hay una controversia en España en cuanto a que el nivel cultural medio de las personas, que no es el tuyo, que estás por encima, no queriendo decir que el español medio no se exprese bien o que no sea inteligente, pero que hay cuestiones como el vocabulario y la cultura general dejan poco que desear. Yo tendría varias anécdotas personales para contar de eso, habiéndole mostrado un libro mío a españoles que me dijeron, personas que no estaban de acuerdo entre ellas, Carlos, simplifica el vocabulario porque acá no te va a entender nadie, y yo te juro que no había escrito un libro científico, era un libro de coaching y las palabras técnicas que hubiera puesto estaban ampliamente explicadas. Eso y otras cosas más, porque las anécdotas no pasan porque yo escribí un libro que había que simplificarle el vocabulario, no pasan por Carlos. En una ocasión me dijeron, eso es notorio y hubo ahí algo en el manejo de la educación escolar franquista que quizás no estuvo demasiado bien. Entonces, vos viviste la época, sos español, quiero ver qué me explicás acerca de esto. Para empezar, cuando tenías 10 años, entrabas en ingreso, hacías primero de bachillerato, segundo, tercero, cuarto, reválida de cuarto. Es decir, a los 14 años, una reválida de todo lo que habías aprendido desde los 10 hasta los 14. Luego hacías quinto, sexto, reválida de sexto, que era una reválida de lo que habías aprendido desde los 10 hasta los 16. Si aprobabas la reválida, hacías COU o PREU, en mi época, que era, o sea, lo que nosotros estudiamos de matemáticas en PREU, hoy no lo estudian en muchas carreras de ciencias, por ponerte un ejemplo, o física. Y luego, si querías ir a una carrera específica de ciencias, normalmente tenías un ingreso de ciencias, que era complicado, pues tenías una selectividad.
Una selectividad que era un examen que tenías que pasar de todo el bachillerato, incluido PREU. Es decir, que cuando tú llegabas a estudiar la carrera que fuese, llegabas con una formación brutal, pero a unos niveles increíbles. Mira, hay un youtuber que se llama Matemáticas con Juan, que es un profesor de matemáticas, y a veces saca ejercicios que se ponían en la reválida de cuarto, que hoy no lo hacen en primero de ingeniería. ¿Sabes? O sea, es que no sé cómo explicarte. Estamos hablando de mundos absolutamente diferentes. Segundo, nosotros estudiamos en bibliotecas porque necesitábamos ir a la biblioteca. Es decir, el libro de texto que tú pudieses comprar no era suficiente para poderte presentar a los exámenes, que los exámenes tenías que aprobar sí o también. Por lo tanto, tenías que ampliar en las bibliotecas. Todos los estudiantes teníamos un carnet de la biblioteca. Ahora está Wikipedia, que dice una serie de barbaridades increíbles. O sea, a Wikipedia, el día que de verdad se le revise, pues el 90% de las cosas que dicen son mentiras. O sea, y además comete errores hasta en temas científicos, que ya es lo fuerte. Claro, hemos pasado de chicos de 18 años que entraban a estudiar una carrera después de haber pasado un bachillerato con 2 reválidas, un preuniversitario y un ingreso en la universidad. Ojo, o sea, con 18 años tú tenías en la cabeza metida una serie de conocimientos brutales. Entonces tú llegabas, por ejemplo, a estudiar cualquier carrera. Yo te hablo de ciencias como te puedo hablar de letras, me da igual, pero vamos, de ciencia. Tú te metías, por ejemplo, a estudiar ingeniería, pero tú ya sabías hacer derivadas, sabías hacer integrales, sabías hacer límites, sabías hacer funciones. Es que eso hoy es de locos. Hoy llaman ingeniero a cualquier gilipollez, ¿no? Yo soy ingeniero en producción de zapatos, no, eso no es ser ingeniero. Entonces, por ponerte un ejemplo. Y luego las carreras eran dificilísimas, es decir, no difíciles, lo siguiente. O sea, la carrera de ingeniero de telecomunicaciones era la leche. Yo hoy hay un youtuber que dice que es ingeniero de telecomunicaciones y físico, que dice unas barbaridades increíbles, pero increíbles. O sea, te cuenta unas historias que es que no se las cree ni él. Sabrá mucho de física de partículas subatómicas, no lo pongo en duda porque dice que es doctor, pero desde luego, en cuestión de ingeniería de telecomunicaciones, mete la pata hasta el Corvejón un día sí y otro también, y es ingeniero. Nada que ver con los ingenieros que había entonces. La prueba es palpable, es que realmente los grandes adelantos que han hecho que ahora se atribuyan a, por ejemplo, hablan de la física cuántica. La física cuántica es de principio del siglo XX, no es de ahora. O sea, sin los físicos de entonces no habría física cuántica. Sin las matemáticas de esos matemáticos, hoy en día no se podría llegar a lo que hemos llegado, por ejemplo, a las computadoras, ¿no? Entonces, era una formación terrible. Carreras como medicina, como ingeniería, como arquitectura, bueno, era para pegarte un tiro en la pierna. La mía, que era, digamos, de las profesiones suaves, marino mercante, bueno, no sé cómo explicarte, al lado de lo de hoy en día, ten en cuenta que hoy en día le das un botón y tienes un GPS y te dice dónde estás. Entonces, no. Entonces tenías que hacer un reconocimiento de astros, coger un sextante, hacer unos cálculos de cojones para tener una situación verdadera. Y eso partiendo de una navegación de estima, en fin. Meteorología, es que estudiamos 4 años de meteorología. O sea, por eso hoy cuando me hablan de los proyectos, no sé qué, el proyecto HART, que me descojono, porque es que no tienen ni puta idea de lo que es la meteorología. Es una ciencia complicadísima. Entonces, era otro mundo, era un mundo totalmente diferente. No había exámenes como hay hoy en día que aprueba todo el mundo. O sea, en el bachillerato hoy en día pasas de curso porque como han metido a gente que viene de otros países y tal, pues para que no haya diferencia, la aprueban a todo el mundo sin haber estudiado nada. Entonces, claro, tenemos unas generaciones que son los de 40 y bastantes años para abajo, que a no ser que sean ellos, por ellos mismos, que se han formado, que han tenido interés y se han formado, son unos absolutos analfabetos. Te digo, yo, por ejemplo, soy muy aficionado a la física, a las matemáticas y al derecho.
aparte de la historia, siempre me ha gustado leer. Pero bueno, me refiero, cosas que sigo diariamente, pues son cosas de física y de matemáticas porque me interesa, porque además yo por la edad que tengo, que voy a camino a los 70 años, igual que voy al gimnasio, tengo que tener la gimnasia aquí, repasar matemáticas, repasar física y tal. Y hay veces, a mí me hace gracia el profesor Juan, matemáticas con Juan, que os sugiero que le sigáis, porque ridiculiza a todos los profesores de matemáticas que han abierto canales de YouTube y que no tienen ni puta idea de matemáticas. Y ojo, son licenciados en exactas. Entonces, veo cosas, por ejemplo, a los físicos, gente ya mayoritaria, que ridiculiza a los ingenieros y a los físicos actuales por las barbaridades que dicen. Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo tengo un primo que es arquitecto, es mayor que yo. Cuando él abrió su estudio de arquitectura, ahí trabajaban no sé cuántos aparejadores de alineantes, había que hacer unos cálculos de resistencia de materiales, en fin. Tenían que acudir también a estudios de ingeniería, en fin. Era un tema hiper complicado como para nosotros navegar. Hoy en día tienes un programa que vas haciendo el planito y te va diciendo el cálculo ya directamente en cada sitio. Entonces, no sé cómo explicarte. Hoy en día la gente sabe que no necesita estudiar para ocupar un puesto. Y luego había otra cosa. En la época mía era la meritocracia. Es decir, tú ascendías de categoría según tus méritos. Por ejemplo, tú para llegar a capitán, a mandar un barco, tenías que haber pasado por tercer oficial, segundo oficial, primer oficial, y que la naviera confiase lo suficientemente en ti como para darte el mando de un barco que vale muchos millones y que hay muchas vidas y mucha mercancía ahí. Hoy en día todo eso ha desaparecido. Todo eso ha desaparecido. Ya no hay la meritocracia. Hoy en día la gente, pues por enchufe, por afinidad política y tal, se hace rico sin tener que desarrollar ninguna profesión. Tú piensas, por ejemplo, todos los políticos que hay en España, salvo Rajoy, que es registrador de la propiedad, salvo Rajoy, los demás venían con una mano delante y otra detrás. La mayoría, pues tienen carreritas de recortables y pretenden dirigir un país. Claro, ellos saben que no van a dirigir nada, que cuando lleguen les van a decir lo que tienen que hacer. Entonces es que estamos hablando de otro mundo. Era un mundo en el que si tú llegabas a ser ministro, es porque en lo tuyo eras el mejor. O sea, no, ¿comprendes? La formación, por ejemplo, en las academias militares eran de cojones. Te lo digo porque, hombre, conozco de cerca la formación de los marinos de guerra, pero de cojones. Es decir, era gente súper bien preparada. En todo. Hoy en día, ¿qué se está preparando sobre todo en las academias militares? En ideología de género. En ideología de género. ¿Por qué? Porque hoy no tienen que hacer el cálculo de, por ejemplo, si lanzas un misil, ¿no? El cálculo de dónde va a llegar, porque te lo hace ya un ordenador. Es que entonces había que hacerlo. Es que un militar tenía que saber muchas matemáticas. Es que tenía que saber mucha física. Entonces, el mundo ha cambiado y ha cambiado un mundo en el cual ya no se valora la cultura de la gente. Por eso, cualquier chichimonas sale y creen que es una persona increíble. Por ejemplo, mira, yo sigo un canal que me hace mucha gracia, que se llama, estoy criticando canales que no tendría por qué, pero bueno, me hace gracia porque que sean los magos de la bolsa, no sé, que es de un tal Iturra. Yo por las mañanas veo todos los canales de YouTube y entonces veo tanto en españoles como no españoles. Y luego veo ese y veo que repite exactamente lo que han dicho otros. Es decir, vivimos en un mundo del plagio, vivimos en el mundo del plagio, ¿no? Y entonces en un mundo así, donde ya no hay programas como había el de Balbín, que había personas, no sé, no, es que ya no hay personas que vayan a un debate y te apetezca escucharles, porque te das cuenta que no tienen nada en esa cabeza. Entonces, los programas de debate han cambiado por los del Choni Salseo, ¿no? De Ana Rosa y Quintana y todas esas cosas, porque ya programas como Balbín, La Clave, todo eso no tendría espacio en un mundo en que es absolutamente analfabeto. Y tú le dices como yo muchas veces en mis vídeos digo, la solución es no ir a votar. No ir a votar
acabar con los partidos políticos y las ideologías y que haya una democracia de verdad. Y te dicen, ¿cómo va a haber una democracia sin partido? Entonces, cuando ya te preguntan eso, dices, pero bueno, en fin, ¿qué te puedo explicar? Si tú te crees que la democracia tiene que tener partidos políticos, entonces que venga Dios y lo vea, ¿no? No me imagino yo. En fin, ese es el nivel que hay, ¿no? Es el nivel que hay. Entonces, hemos llegado a un nivel cultural que es absolutamente nulo y los conocimientos que tienen los tienen en Wikipedia y de repente cuando tú estás hablando de algo y te hace un comentario, pues notas que se han metido inmediatamente en Google a buscar y tal, ¿no? Es una cosa que es brutal. Tú, mira, antes ibas a una casa y por humilde que fuese la casa, había libros, había enciclopedias, la gente leía. Te estoy hablando gente humilde de pueblos, ¿eh? La gente leía. Donde más enciclopedias se vendían, donde Salvat se hizo rica y tal, fue en los pueblos. Y lo pagaban a plazos para tener libros, para que sus hijos leyesen, para poder... Y se leía. Hoy en las casas ya no hay libros. No hay libros. Entonces, y cuando triunfa gente como Arturo Pérez Reverte, dices que poco han leído en esta vida, porque es que igual que si mañana a mí me dan el premio Nobel por las 3 novelas que he escrito, me pego un tiro en la pierna. Pues es el mismo nivel. Es decir, no sé cómo explicarte. Cuando el parámetro comparador es tan sumamente pobre, cuando no han podido disfrutar, sin irte a clásicos, de un Antonio Gala, por poner un ejemplo. ¿Cómo escribía Antonio Gala? Entonces tú dices, bueno, es que, claro, esta gente coge el manuscrito carmesí de Antonio Gala y yo creo que como han leído tan poco, pues no entenderían la belleza de esa literatura, ¿no? Entonces me refiero, cuando se pierde la cultura, se pierde también la estética. Por eso hoy vemos a todo el mundo tatuado, que lleva tatuajes hasta en la frente, poniendo frases y no sé qué. Y estás en la playa y no sabes, dices, ¿cómo ese tío puede ser azul? No, no es que sea azul, es que va tatuado todo el cuerpo y entonces parece azul, ¿no? Y tú dices, bueno, pues... Entonces, cuando un pueblo pierde su cultura, pierde su estética, pierde la belleza. Por eso apareció los cuadros abstractos, porque querían destruir la belleza, querían destruir el arte. Claro, cuando tú comparan yo qué sé, un cuadro de esos de Picasso, que no saben ni lo que es, o con pintores como Dios manda, pues te digo actuales, por ejemplo, con Antonio López, o con... Tú dices, Dios mío, pero ¿en qué mundo estamos viviendo, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo en el que se ha perdido la cultura, se ha perdido el concepto de belleza, de estética, por eso están construyendo y están destruyendo, porque construyen por ganar dinero, por meter más apartamentos, pero ya no hay esa belleza. La belleza quedó en esos pueblos de la España, de los pueblos blancos, que son el reducto que queda de aquella España que de verdad era una España culta y no una España respetuosa. Hoy se ha perdido todo eso. Hoy tenemos unos maestros o unos parámetros comparadores que son verdaderamente alucinantes, como la música. No cabe la menor duda que hemos ido en retroceso, o sea, desde Gershwin, que fue para mí el último compositor, quitando los de compositores de músicas de película, pues tú imagínate la decadencia hasta el reggaetón que hacen ahora con el chimpón chimpón, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves que hay poquísima gente que, por ejemplo, en España solo hay una emisora de música clásica y no pone música clásica. No pone, te pone música de la tribu de no sé qué de Centroáfrica y luego te pone la música de una canción de John Lennon. Tú dices, pero bueno, vamos a ver, que me parece muy bien, a mí me gustan mucho los Beatles y todo eso, pero yo quiero oír música clásica. Entonces te pone música dodecafónica para que odies la música clásica, porque eso no es música clásica, eso es el abstracto de la música clásica de verdad. Pero la gente no te sabe distinguir a Beethoven de Mozart. No le hables ya de Ottorino Respighi porque no saben ni quién fue. Entonces, cuando la cultura se impregna desde el hogar. Yo en mi casa había libros, mi madre me leía cuentos, me ponían música clásica. Yo, el primer recuerdo de música era la Sinfonía de Nuevo Mundo, es lo que tengo ahí grabado. Hoy en día los niños nacen en matrimonios que ya está
de directiva en no sé qué y él está en no sé dónde y el niño le dejan en el autobús, vuelve el autobús y no tiene que hacer deberes para que no se le atosigue y el niño se mete con la tablet a jugar juegos. Entonces, evidentemente, tenemos una civilización que son cada vez como son cada vez más semejantes a los animales, pues para los que manejan el mundo es cojonudo porque son mucho más fáciles de manipular. Porque claro, esta gente no saben lo que es la democracia, no saben lo que ocurrió y cómo se degeneró esa democracia, ¿no?, de Pericles. No lo saben porque no saben quién coño era Pericles, es que se creen que es un jugador de fútbol. Entonces, vivimos en un mundo en el cual ya estamos dando un paso más adelante, que es la degeneración. Entonces, el crear más sexos, el destruir el idioma, el que las niñas jueguen al fútbol, que pierdan la feminidad, que quieran hacer lo que hacen los hombres, que vayan en el Juan Sebastián Elcano, en fin, todas esas cosas a las que hemos llegado, que es ya la decadencia a la que no llegó ni siquiera el Imperio Romano en el peor de sus tiempos. Rafael, creemos que solo resta una conclusión final. Esta es la segunda parte de una serie homenaje a Franco como estadista a 50 años de su muerte, que se van a cumplir literalmente el día 20 de noviembre. Así que lo que quieras comentar como frase, párrafo final sobre el generalísimo Franco. Yo creo que España le debe tanto, tanto, tanto a Franco, que por eso tiene tantos, tantos enemigos. Esa es mi frase final. Y que los que hemos vivido esa época nos sentimos muy incómodos en esta. Así de sencillo. Rafael Rosselló Cuervas Mons, gracias por participar de este especial para TLB1 de Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias a ti y a todos y nada, seguimos en contacto. Un abrazo para todos.